Bienvenido a esta nueva sesión en la que vamos a abordar el cuarto de los elementos que componen el acto de comunicación, que es el canal o el medio a través del cual el mensaje del orador llega a la audiencia. ¿Qué es este canal o medio? Bueno, pues la vía, ¿no? Es la vía por la que las palabras del orador y el mensaje que quiere llevar, pues se transmite hasta la audiencia. Puede ser en viva voz, puede ser a través de una cámara de televisión o internet, como estamos en estos momentos, puede ser a través de la radio o a través de cualquier otro canal o medio. Ya vimos al principio que todos los elementos de comunicación, orador, audiencia, discurso, canal o medio o circunstancia, están muy ligadas entre sí, forman un todo orgánico. Por tanto, el análisis del canal o medio también va a tener mucha influencia en la oratoria. La oratoria no solamente es hablar bien, sino saber escoger el lenguaje para una audiencia y sobre todo para el medio el que vamos a utilizar. El medio no es neutro. Ya lo dijo McLuhan, el medio es el mensaje. Por tanto, el medio o canal que utilicemos va a exigir un tipo de lenguaje. No es lo mismo hablar en televisión, que hay una gesticulación, un tipo de palabra, un tipo de lenguaje, que hacerlo a viva voz o incluso que en radio, que es más reflexiva, más cálida. Por tanto, el tipo de canal o medio va a configurar el lenguaje del orador. Siempre que vayas a hablar, piensa cómo vas a hacerlo. Aunque nosotros vamos a estudiar el cara a cara, es decir, la oratoria en directo, te va a tocar en la vida hablar en internet, te va a tocar en la vida hablar en radio o por otra vía. Recuerda, aunque tengas un mismo discurso que dar, utiliza las palabras y sobre todo las formas más adecuadas para cada uno de estos canales o medios. El canal o medio no es pasivo. Va a tener una influencia grande en la forma en que el orador debe hablar, pero también en cómo la audiencia se predispone. Piénsate tú mismo. Cuando tú vas al cine, vas a recibir un mensaje, una película, o cuando estás delante de televisión, o cuando te pones delante de una pantalla, tu predisposición al mensaje es distinta. El orador debe conocerlo y hablar en función de esa predisposición primera. Por eso ya McLuhan decía que el medio es el mensaje y efectivamente el medio es parte de ese mensaje. Normalmente, ¿qué recomendamos? En línea general, siempre mejor la frase corta que la frase larga. Siempre es muy importante los ejemplos y siempre es muy importante llevar por una parte el argumento y por otra parte, indistintamente sea el medio, alguna forma para llegar al corazón. Nosotros de todas formas, aunque sería muy amplio, ¿no? Fijaros, el lenguaje televisivo, el lenguaje por internet o el lenguaje audiovisual, muy amplio, no vamos a abordarlo en este curso, vamos a centrarnos solo en el cara a cara, es decir, cuando hablamos en reuniones, bien sea de pequeñas o muy grande. Y por tanto ahí es cuando el canal o medio es la propia voz, la que llega desde el orador hasta la audiencia y el entorno que conforma ese medio. Y este primer vídeo de medio vamos a centrarnos en algo muy obvio pero muy importante, que es el sonido. Cómo llega las palabras, el sonido que emite el orador hasta la audiencia. Parece un tema muy obvio pero es muy importante y muchas veces el orador falla. Primera regla de oro, el sonido tiene que llegar con claridad, con nitidez, con suficiente volumen para ser entendido. En los locales que hay mala audiencia, o sea, mala sonoridad, que no se escucha bien, el mensaje se pierde. Las personas nos cuesta mucho hacer un esfuerzo por oír, por escuchar. Si tú no escuchas con facilidad, te despistas, desconectas del mensaje. El orador debe procurar que su sonido lleve claro y nítido a la audiencia. Y hay dos vías. En pequeñas reuniones se puede hablar a viva voz. Tenemos volumen suficiente para que todo el mundo nos entienda. Pero en cuanto la audiencia empieza a ser una sala grande, ya algo más grande que una clase de alumnos, en cuanto haya más de 20 o 30 personas y una sala grande, atención que la garganta empieza a sufrir, atención que las últimas personas pueden no escuchar y por eso yo siempre recomiendo que en cuanto sea un grupo grande o uno vea que su propia voz va a ir al límite, recomiendo el uso de megafonía. Hay dos vías, por tanto, de sonido, o viva voz o megafonía. Cuando ya desde luego una sala es grande, o es una conferencia o un congreso, siempre recomiendo la megafonía. En caso de duda, megafonía. ¿Por qué la viva voz siempre es, por una parte, más cálida, porque es más cercana, pero la viva voz tiene el problema de que en cuanto hay sala grande o más personas no te va a llegar la voz, o te va a hacer forzarte a ti la voz y la garganta sufre, tiendes a cortar la frase porque no lo estás pasando bien, en fin, el uso de megafonía en muchos casos es recomendable. En cualquier conferencia, en cualquier reunión grande, en cualquier momento, vamos a tener que utilizar megafonía.
La megafonía es imprescindible en muchos casos, recomendable casi siempre e imprescindible en ocasiones de grandes actos. Pero la megafonía, que es un apoyo tan importante, pues a veces también es traicionera, ¿no? Y por eso hay que aprender a gestionar el sonido a través de megafonía. Es parte importante de la tarea de un editor. Primer tema, siempre hay que llegar antes a los sitios, y lo insisto mucho, hay que llegar antes. ¿Por qué? Y cara al sonido, ¿qué influencia tiene? Primero, si están hablando otras personas, ya te puedes fijar, ves si el sonido es bueno, comprobarás como muchos oradores no saben hablar delante de un micrófono y el sonido no llega bien, te diré cómo se hay que hablar bien, y tú ya compruebas cómo es el sonido, compruebas qué tipo de micrófono hay y diremos los distintos tipos. Si llegas antes del acto y todavía no ha comenzado, es muy importante y lo ideal que hagas las pruebas de micrófono. Si es de atril, pues suene, hagas la prueba, hables con los técnicos, así te quedas tranquilo y compruebas que la megafonía funciona. Primer tema, siempre, por tanto, o bien porque hablen otros, o bien porque tú llegues primero y lo compruebes, es muy recomendable que te fijes cómo está funcionando la megafonía. Y ya aprenderás que muchos oradores no saben usarla y se perjudican. Segundo tema, una vez que ya comienzas a hablar, y esto es muy importante, indistintamente de cuál sea el tipo de micrófono que tengamos, es que te quedes tranquilo que tu sonido está llegando bien. Suponte, y pasa muchas veces, que empiezas a hablar con los nervios, o bien tienes la sospecha que no te están escuchando, o ves como la gente empieza a moverse, incluso algún murmurio. Si tienes esa duda, no pasa nada por preguntarle a la audiencia, perdón, ¿se me escucha bien? No te pongas nervioso. Es decir, en esto la audiencia entiende perfectamente que hagas prueba de sonido, que te sientas cómodo, te lo va hasta agradecer. En muchas ocasiones verás que te dicen, no se oye. Pues entonces, o bien tú te ajustas la posición y ya veremos cómo se hace, o bien hablas con los técnicos. No des tu discurso hasta que no tengas la garantía de que tu sonido está llegando correctamente. Existen varios tipos de micrófonos. Están los fijos y los móviles. Los micrófonos fijos pueden ser los de mesa, que hay muchos tipos de micrófonos de mesa, o los de atril. Los llamo fijos porque son unos artefactos que están fijos y tú te acercas o no a ellos. Hay después los móviles. Los móviles son de tres tipos. Los micrófonos de mano, que sería por cuando tú hablas con el micrófono, como los cantantes, y tienen la ventaja que, bueno, te puedes mover, y el inconveniente que una de las manos te impide la expresión. Están los de micrófono de solapilla, como este que tengo yo puesto ahora mismo, que te deja las manos para gesticular y que tiene, pues, aquí. Y después están unos que se empiezan a utilizar ahora, que son diademas, que se agarra por las orejas y te viene el micrófono aquí delante. Que tiene la ventaja que tienes las manos libres, te puedes mover como el de solapilla, pero el sonido es más directo de tu boca hacia el micrófono. Y hay personas que entienden que puede dar más calidad de sonido el micrófono de solapilla. Tenemos, por tanto, micrófonos fijos y micrófonos móviles. Para todos ellos hay varias reglas de oro que parecen tonterías y que debe hacerlo. Primero, por supuesto, comprueba que están encendidos, ¿no? Incluso normalmente la gente de sonido te lo va a encender antes de subir, si es móvil, antes de subir, y si está fijo, pues hay un botón, miras si es rojo o verde el color y compruebas que está encendido. Segundo tema, fundamental, la posición de tu boca frente al micrófono. Hay muchísimos oradores que hablan muy lejos del micrófono, se alejan, por tanto el sonido no va a ser bueno. Hay muchos oradores que empiezan a hablar, a cambiar la cabeza, y si son micrófonos fijos, pues no llega el sonido. Tercero, hay personas que la inclinación de la boca, de la posición de la cara, no es perpendicular al micrófono, con lo cual tampoco a veces puede perjudicarse. Haz la prueba y busca tu posición de cara al micrófono hasta que compruebes que la calidad de sonido es buena. De verdad, fíjate cuántos y cuántos oradores no se sitúan bien delante del micrófono. ¿Por qué? Porque no han incorporado eso en el protocolo. El orador, en su protocolo de hablar bien, debe saber micrófono encendido, micrófono comprobado, posición correcta, miro si la gente me está escuchando porque si no pido que se accione, y solo entonces se puede empezar a dar el discurso. Como has visto, son recetas muy simples, pero hay que incorporarlas en el protocolo. Si no las incorporas, puedes tener pues severo problema. La acústica de un local, el micrófono no es tu responsabilidad. Si vas a un sitio, pues esperas que alguien la tenga organizada, pero no está de más, ¿no? Más si, como es mi caso,
que tengo un tono de voz bajo y me cuesta elevar la voz y me desgarro la garganta si lo hago, siempre pregunto, oye, ¿va a haber megafonía? Si no la hay, digo, ¿podéis ponerla, por favor? Y este tipo de cuestión es importante. El resumen de esta sesión, y como ejercicio casi te voy a pedir que si tienes posibilidades de, bueno, cualquier micrófono que tengas en casa, de tu equipo, de tu, en fin, de tu equipo de internet o de cualquier otra cuestión, haz pruebas. Acércate, aléjate y comprobarás cómo la calidad de sonido cambia. Ejercita eso, porque tienes que meterlo en tu protocolo de actuación del buen orador. Pero quédate en esta idea, que a veces son muy obvias, que la calidad del sonido es muy importante, que hay muy buenos oradores que no se terminan nunca de acoplar con el micrófono porque no le han dado importancia, y la tiene, y que el canal o medio a través del cual vayas a hablar va a exigirte un tipo de lenguaje y va a predisponer a la audiencia para escucharla de determinada manera. Cuando hables cara a cara en el público, el medio va a ser tu sonido y también va a ser tu persona. Es cuando es más exigente, como la televisión, en cómo vistes, cómo te comportas, cómo saludas, porque todo eso es parte del medio, tu tono de voz. Muchas personas tendrán curiosidad a ver cómo es, que me han dicho esto, a ver si es verdad, y de alguna forma te están no solo escuchando, sino analizando tu persona y tu comportamiento. Bueno, es la parte hermosa también de la comunicación de viva voz, cara a cara. Primera, por tanto, responsabilidad del orador cuando se habla cara a cara, comprobar que su sonido llegue correctamente, tanto si se habla a viva voz como si se habla a través de los distintos tipos de micrófonos que hemos visto. Haz práctica y no lo olvides, no lo olvides. El sonido es muy importante y no todo el mundo lo utiliza correctamente. Tú tienes que conseguirlo.